Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este segmento Vida Sana. Iniciamos hoy tocando un tema que pone en alerta a los compradores de jabones antibacteriales. Una investigación determinó que estos productos contienen ingredientes nocivos para la salud. Entérese de más. Desde hace algunos años, los jabones y geles antibacteriales son los preferidos por las familias para eliminar las bacterias del cuerpo. Sin embargo, según autoridades sanitarias internacionales, estos productos de tocador serían perjudiciales para la salud debido a los ingredientes con los que son elaborados. Los componentes de alerta son el triclosan y el triclocarban, químicos que afectan el desarrollo de los ciclos hormonales, además de generar reacciones alérgicas. Ambos elementos, al actuar como agentes bacterianos y fungicidas, desarrollan en los microbios resistencia a los antibióticos. La función antibacteriana de los jabones o geles no es específica, es decir, que al usarlos elimina casi todas las bacterias de la piel, tanto malas como buenas, dejando sin protección al organismo de otros gérmenes nocivos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, prohibió desde septiembre de 2016 la venta de productos que contienen triclosan y triclocarban. En nuestro país se ha dado un plazo para el retiro de esta mercancía de los centros de abastos, además de reducir la cantidad de estos químicos empleados en jabones, pastas dentales, desodorantes, entre otros. De acuerdo a los científicos, no hay suficiente información para demostrar que los jabones y geles antibacteriales sean mejores para prevenir enfermedades. Los especialistas recomiendan desinfectar las manos con agua y jabón común. Ya lo sabe, hay una serie de mitos y cositas que vamos a preguntarle a nuestro invitado a esta hora. Es el doctor Juan Carlos Salgado, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Doctor, bienvenido. María de Jesús, un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes. Bien, aquí en Vida Sana le hemos presentado este informe porque sabemos que la FDA ha restringido, entiendo, son como 19 químicos los que están prohibidos, por ejemplo, de esta industria poderosa, que es los geles antibacteriales y los jabones. ¿Cuáles son los daños o cuáles son esas, esa manera de afectar a nuestro organismo? Bueno, el cuestionamiento sobre el triclosan y el triclorocarban no es nuevo. Ese es un tema que ya se remonta a fines de la década de los 90, donde se encontró primeramente que el triclosan y el triclorocarban tenían un grave efecto de bioacumulación en el agua, ¿no? Afectando a, primero, microorganismos acuáticos, algas, crustáceos, etc. Esa fue la primera alerta, fines de los 90, estudios en Europa. Posteriormente, la Administración Norteamericana de Alimentos y Drogas dio su primera alerta hacia mediados del 2013, indicando que no se había demostrado que un producto conteniendo triclosan o triclorocarban era mejor que un jabón o un jabón líquido que no lo contenía. Por eso yo decía, doctor, que la poderosa industria, ¿no es cierto?, que hay detrás de esa poderosa industria que es tan fuerte de los jabones y los geles antibacteriales, porque ni la propia FDA ha señalado que sean mejor que el agua o que un jabón común, digamos, común y silvestre, ¿no es cierto? Así es. La FDA, no necesitamos de eso para seguir, digamos, limpios o para estar mejor. La FDA solicitó a la industria en un periodo de 3 años que entregue información científica para poder considerar a esas dos sustancias como generalmente consideradas como seguras y eficaces. La industria no lo hizo. Entonces fue así que le dio un plazo a la industria de 3 años para retirar a estas sustancias de todos los productos de consumo masivo. Correcto. ¿Dónde están contenidos, doctor, estos químicos, el triclosan y el triclorocarban? Los podemos encontrar en jabones líquidos, los podemos encontrar en geles sanitizadores de manos, los podemos encontrar también en shampoos, los podemos encontrar en geles para el cuerpo, en desodorantes, los podemos encontrar en aerosoles, desodorantes, antitranspirantes,
Se sabe actualmente que esas dos sustancias pueden estar en cerca de 2.000 productos de consumo masivo. Sí, en efecto, eso lo ha declarado, ¿no es cierto? Lo ha desnudado así la FDA en el sentido de decir, ojo, esto está prohibido. Y la industria tiene que seguir los pasos en el sentido de retirar estos dos químicos. Pero lamentablemente, doctor, recurrimos mucho al gel antibacterial. Muchas veces lo reemplazamos incluso al lavado de manos, echamos el gel, sea al adulto o al menor, y decimos, ya estamos con las manos limpias. Es importante hacer aquí una precisión. Hay dos realidades. Una realidad que es la realidad supranacional normativa europea y la americana. La FDA es la que ha exhortado al retiro de estas sustancias, de este tipo de productos. Jabones líquidos, desodorantes, etcétera. Pero Europa todavía lo considera al triclosan como una sustancia segura hasta el 0,3% y al triclorocarbán al 0,2% en productos que se enjuagan. Entonces tenemos aquí dos normativas, la europea y la americana. ¿Con cuál nos quedamos? Que están contrapuestas. La Comunidad Andina de Naciones ha analizado esta situación y ha decidido seguir o continuar los lineamientos de la Comunidad Económica Europea, no la FDA. Entonces, por lo tanto, lo seguimos usando. Exactamente. Entonces, la Comunidad Andina de Naciones ha decidido seguir las regulaciones de Europa y va a permitir el uso de estas sustancias como preservantes, no como antimicrobianos ni desodorantes. Pero es que la palabra está clarísima y uno cuando los compra y los busca, precisamente dice antibacteriales. Sin embargo, se ha determinado, según la investigación norteamericana, que más bien hace resistencia, ¿no es cierto?, a los antibióticos, por ejemplo, que debilita más bien nuestro sistema. ¿En realidad sería conveniente desecharlos? Esa es una muy buena pregunta. La declaración de Florencia, que fue una declaración auspiciada por la UNESCO, firmada por más de 200 científicos, médicos, químicos, farmacéuticos, alertaron a la FDA respecto a que no existían beneficios reales del uso del triclosan y el triclorocarbán. Por el contrario, con multiplicidad de estudios demostraron que el triclosan y el triclorocarbán se acumulaban en el medio ambiente, algo que sabemos desde fines de los 90. Primero. Segundo, que podían ser disruptores endocrinos. Tercero, que la eficacia no estaba comprobada. Así es, exacto. Y cuarto, que en realidad un jabón simple que no contuviera estas sustancias es tan o más eficaz que con un agua, producto, ¿es cierto? Exacto, que un producto que sí lo contiene. Entonces, esos científicos alertaron a la FDA respecto a ese tema y la FDA tomó acciones. Sin embargo, Europa lo permite todavía el 0,3% como preservante. No como ¿Qué quiere decir como preservante, digamos? Para preservar las fórmulas, para evitar que se contaminen bajo las condiciones de uso normales. Sin embargo, la recomendación sería desechar, digamos, ese tipo de jabones o geles antibacteriales, porque al contener estos químicos podría, por ejemplo, darnos que nos afecten las hormonas, nos afecta en la resistencia a los antibióticos, las bacterias buenas, las bacterias malas. ¿Cómo funciona? Muy buen punto. Esta declaración de estos científicos se basó en muchas investigaciones que se han realizado a cabo en Europa también incluso, y en los Estados Unidos, donde se ha demostrado que nosotros tenemos triclosan en nuestros fluidos, en la sangre, en la orina, en la leche materna. No la producimos, la acumulamos, porque ambas sustancias... ¿También la leche materna, doctor? Efectivamente. Existen sorprendente estudios científicos claramente documentados que demuestran que existe acumulación de triclosan y triclorocarbán en leche materna. Está claramente documentado desde los fines de los 90 que el triclorocarbán, por ejemplo, es una de las sustancias más difíciles de eliminar del agua, y el triclosan también. Es decir, existe abundante información científica al respecto. Entonces, esos científicos alertaron a la FDA respecto a este tema, y es que la FDA ha sido muy proactiva en prohibir, incluso como preservante, estas sustancias. Europa es un poco más permisiva en el tema, pero la decisión claramente al final es de los consumidores, pero nosotros como... Pero la decisión va a ser tomada sobre la base de la información que podamos conocer y que podamos manejar. Nunca va a ser, digamos, reemplazado ni por un gel ni por un jabón antibacterial el lavado de las manos con alcohol, ni al 60%, creo, ¿no? La FDA recomienda que el lavado de las manos con un jabón simple que no contenga triclosan o triclorocarbán o la utilización, por ejemplo, de un gel sanitizante de manos que contenga mínimo 60% de alcohol es tan o más efectivo que un producto que contenga triclosan o triclorocarbán. Perfecto. Si este gel, decíamos, y ahí iba un poco la pregunta, contiene por lo menos un 60% de alcohol en su contenido, entonces sí cumple la función
Ah, correcto, es efectivo. Y Aun cuando no tenga el y no triclorocarbán. necesitamos utilizar triclosan y triclorocarbán. Perfecto, eso es muy interesante porque muchas veces lo vemos, el Ministerio de Salud reparte o distribuye estos geles antibacteriales con 60% de alcohol y entonces estamos ahí, digamos, usando lo correcto. Que es una buena práctica. Ah, Es una buena práctica. ¿Qué otras recomendaciones y sobre todo también, doctor, en qué otras cosas encontramos? Porque no leemos el contenido posiblemente, ¿no? Sí, una muy buena práctica para los consumidores es aprender a leer los listados de ingredientes. Sé que es un poco difícil porque realmente estamos lidiando con sustancias químicas y nombres un poco complicados, pero creo que una muy buena práctica es cada vez que nosotros querramos adquirir un producto, es leer los listados de ingredientes. Nuestra posición como colegio químico farmacéutico, siendo un ente agremiado profesional netamente técnico, es exhortar a la DIGEMIT a que revise incluso y cuestione el uso del triclosan o triclorocarbán como preservantes incluso. Porque existen muchos estudios que demuestran la bioacumulación en el medio ambiente, en el agua. Hay estudios en España, estudios en Suecia, estudios en Dinamarca que demuestran la dificultad de la eliminación del triclosan y el triclorocarbán del agua. Del agua, imagínense, Del nada agua. más y nada menos. Entonces, el agua evidentemente siempre tenemos que tomarla glorificada, filtrada o hervida. Entonces, ¿por qué ¿no? utilizar estas sustancias si realmente la FDA está indicando que no son más eficaces que un jabón, una buena lavada de las manos o la utilización de un gel sanitizante con alcohol? Y por otro lado, porque existen amplitud de Doctor, una estudios que preguntita, hablan de la usted dice acumulación en el medio ambiente. Un gel sanitizante se refiere a un gel antibacterial también, pero con alcohol. Con alcohol. Perfecto. Exactamente. Exactamente. Ahora ya Exactamente. tenemos clara. Los jabones en barra. Bueno, los jabones en barra, muchos de ellos también contienen triclosan y triclorocarbán. Perfecto. Y lo que se ha visto en los últimos años a raíz de la, digamos, la alerta de la FDA es que ahora muchas compañías han dejado saludablemente el triclosan, pero han migrado al triclorocarbán. Bueno, pero tampoco es lo ideal. Como alternativa, pero Así el triclorocarbán tiene el problema de que es mucho Voy a más hacerlo. bioacumulable. Perfecto. Se acumula en el Y medio ya lo ambiente. dijimos antes que esto es peligrosísimo. Así Doctor, es. y voy a hacerle una pregunta que probablemente mucha gente todavía lo hace. El jabón de pepa, el jabón común de la abuelita y que uno antes evidentemente utilizaba para lavarse las manos Así es. con frecuencia con agua y eso, ¿es lo recomendable también? Un buen lavado de las manos que tome entre 20 y 30 segundos, ¿no? Como lo vimos en la es nota, ¿no? muy efectivo. Es muy, muy efectivo. Y utilizar un gel sanitizante en el caso que no se tenga un jabón. La A la FDA ha mano. demostrado que esto es tan eficiente como utilizar un jabón que tenga triclosan o triclorocarbán. Perfecto, o quizá realmente- mejor, porque no estamos, por ejemplo, fortaleciendo Exacto. aquellas bacterias, ¿no es cierto?, en nuestro organismo que van a ir en detrimento de la defensa que Así uno es, tiene. porque el gran cuestionamiento en este momento a nivel de Estados Unidos y Europa es a raíz de digamos, la declaración de Florencia de estos 200 científicos que firmaron este acuerdo para exhortar a la FDA sobre la prohibición del triclosan, es que hay estudios que demuestran que puede ser un disruptor hormonal el triclosan. Puede afectar organismos acuáticos, algas, crustáceos, anfibios, Claro. ¿no? Perfecto. Entonces, si tenemos esas alertas, ¿por qué no alejarnos nosotros como Eso sería consumidores de estas sustancias? Lo más inteligente. Gracias a nuestro invitado por esta mañana explicarnos detalladamente por qué es que debemos de pensar en todo caso en el jabón y el agua para simplemente higienizar nuestro cuerpo. Bueno, el doctor Juan Carlos Salgado, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, estuvo esta mañana con nosotros. Y antes de terminar Vida Sana le contamos sobre la siguiente nota que le mostramos ahora y es sobre las castañas de cajú o ancardos, un fruto únicamente favorable para el cuerpo, tiene minerales, antioxidantes. Entérese más en la siguiente nota y a consumirlo. Las castañas de cajú, también conocidas como ancardos, son un snack natural que aporta al organismo diversos nutrientes, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer la salud física, mental y visual. Este fruto seco en forma de C contiene ácidos grasos que ayudan a equilibrar los triglicéridos. Reduce el colesterol malo en la sangre, elevando el bueno, favoreciendo al corazón. Sus propiedades antioxidantes crean escudos protectores contra los radicales libres que dañan a las células, previniendo el envejecimiento prematuro y las enfermedades degenerativas. El cajú también es un antidepresivo natural por contener triptofano, elemento que beneficia el estado de ánimo, mejora el sueño y reduce considerablemente los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Otra de sus bondades es la protección de los ojos a los rayos ultravioleta, gracias a su pigmento antioxidante, que es absorbido por la retina. Ahora
ahora que conoce todas sus bondades, consuma cajú como piqueo antes o durante sus comidas. Su cuerpo se lo agradecerá. Esperemos que este segmento de Vida Sana le haya interesado el día de hoy. Llegamos al final.